¿Qué tal? Te invitamos a ti a desafiarte a ser quien eres, descubriendo tu poder interior. Hoy tienes un llamado. Por alguna razón tu alma te trajo hasta aquí. Así que te compartiremos herramientas para que te comprendas a ti misma, liberes el dolor emocional, alcances un equilibrio emocional para vivir una vida plena, obtengas claridad sobre tus prioridades, desarrolles habilidades internas y externas necesarias para satisfacer tus necesidades. Para empezar, que conozcas cuáles son estas, sobre todo que tomes acción concreta para desarrollar esas habilidades internas y externas que necesitas para ser feliz y nutrida por tus relaciones contigo mismo y con los demás, para que encuentres paz y goces realmente quién eres. Tenemos muy claro que el poder interior se consigue cuando puedes aceptarte con todo lo que posees, luces y sombras. Y cuando puedes comprender y aceptar las cosas que te sucedieron en la vida y que de ellas saca la fuerza vital de la vida porque en ellas está la semilla de la transformación. El objetivo de este espacio es darte acceso a herramientas que te compartirán 5 expertas en diferentes áreas. Claudia Names, coach ejecutivo internacional Fortune 500, la colombiana Marisabel Botero Botero, fundadora de Semillas de Buenestar, la mexicana Sara Radillo, fundadora de Radillo Institute, la argentina Nay Rodríguez, fundadora de Conciencia Activa, y la mexicana Julieta Carrillo, fundadora de Arquetipa. Cada una desde su experiencia y conocimientos te acompañará en este camino de redescubrir tu grandeza y desarrollar tu potencial. Te acompañaremos en esta aventura de desafiarte a ser quien eres a partir de generar conciencia de quién eres y lo que eres capaz de hacer y de paso pongas tu granito de arena en la construcción de una sociedad mucho más humana. Así que estamos aquí para ti. Solo te pedimos 2 cosas. Si no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo y continúes tu viaje de crecimiento interior y en consecuencia de tu vida profesional, no solo la personal. Y 2, te pedimos que compartas este espacio e invites a quien sabes que le puede ser significativo en su vida para que logre también ser su mejor versión. ¿Cómo estás, María Isabel? Hola, qué alegría estar acá en este encuentro donde las expertas vamos a hablar de un tema tan relevante para la vida psíquica. Qué dicha, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a todos, a todos. Estamos muy contentos que estén este día aquí, se hayan dado este tiempo, porque en este nuevo PAN, nosotras las expertas generando conciencia, estamos buscando generar conciencia en algún aspecto. Y antes que nada, queremos agradecerles de todo corazón por su confianza y por su participación en cada uno de estos paneles. Son paneles de aprendizaje y de crecimiento personal. A lo largo de todas estas emisiones que hemos estado subiendo en nuestro canal de YouTube, Expertas Generando Conciencia, hemos estado poniendo nuestro granito de arena para iniciar ese diálogo con nuestro inconsciente, ese diálogo con aquellas cosas que nos duelen y que hemos estado ocultando, reprimiendo. Y es hora de sacarlas y de investigarlas y usarlas, todo ese potencial para ser personas mucho más valiosas, gente que conozcamos quiénes son y cuáles son nuestras habilidades. Así es que te invitamos, si no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Expertas Generando Conciencia, donde vas a ver diferentes temas como desafíate a ser quien eres, descubre tu potencial, creencias autolimitantes. ¿Por qué no puedo ser feliz? También uno tan delicado como del amor a la violencia. Y de ahí fueron surgiendo que siempre llegábamos a la raíz de si tienes alguna herida de la infancia, regresa, conócela, ponle nombre y ven acá. Hoy estamos aquí gracias a la petición de cada una de las seguidoras, de nuestros seguidores. Así es que te invitamos a que nos escribas a hola@expertasgeneralconciencia.com para que nos des tus necesidades. Nosotros te
escuchamos y aquí estamos justo con este tema que fue el que nos habían estado pidiendo. Siempre estamos abiertas para escucharte y si nos propones temas, aquí los traemos. Los conflictos de la vida siempre se están chocando y a lo mejor nosotros estamos intente y estamos atoradas, pero no es que estemos descompuestos, es que estamos atorados y a lo mejor un empujón o un jalón, una conferencia que oigamos, un panel, nos ayuda a abrir esa conciencia y decir, es por ahí. Entonces, aquí estamos, 5 expertas en diferentes áreas, de diferentes nacionalidades, experiencia de vida, experiencia profesional, buscando un objetivo común, que es buscar herramientas para conocernos mejor, para aumentar nuestra conciencia de quiénes somos y cuáles son todas nuestras potencialidades que podemos desarrollar para ser personas más completas. Valoramos profundamente nuestra identidad y estamos comprometidas para resignificar nuestra vida, siempre en búsqueda de ese crecimiento personal y profesional. Así es que aquí les voy a presentar a cada una de mis colegas, de mis amigas. Les presento a la mexicana Sarita Radillo, quien es psicólogo y coach de Radillo Institute. ¿Qué tal? Muchas Sarita, gracias. Bienvenidos. Qué bueno que están en esta emisión. Van a ver qué material les traemos. La información es increíble. Creo que les va a encantar. Muchas gracias. A ti, Sarita, muchas gracias. Bueno, y también quiero presentarles entonces a Claudia Name. Es una ejecutiva, un coach internacional, speaker, pero por motivos personales se le atravesaron y hoy no está aquí, pero nosotros les vamos a compartir su parte porque no puede faltar. Y ella en espíritu, en conciencia y en pedagogía está aquí con nosotros. Ahora también quiero presentarles a María Isabel, que es una colombiana, María Isabel Botero Botero, que estuvo aquí en nuestra presentación. Ella es fundadora de Semillas de Buenestar. Sí, así es, y bueno, muy orgullosa, muy preparada para este momento. Vamos a hablar de cosas muy pertinentes para el bienestar y la psicología de todos y de la comunidad también. Gracias por estar. Y aquí está también Naí Rodríguez, coach, terapeuta y fundadora de Conciencia Activa, una argentina súper comprometida con este proceso de crecimiento. Bienvenida, Naí. Hola, muchas gracias y muy buenos días a todos. Ya sabemos que estamos hablando desde Argentina en mi caso, México, desde el caso de Sara y Juli y obviamente María Isabel que también está en Argentina, pero con el corazón sí en su amado país. Así que, ¿qué les puedo decir? Empiecen a escuchar este panel porque realmente va a ser algo sanador y una introspección muy grande para que empecemos a conocernos realmente y por qué somos como somos. Así que nada más, voy a decir esto y seguimos adelante. Gracias, Naí. Bueno, a quien no me conocen, soy Julieta Carrillo, fundadora de la comunidad de Arquetipa. Soy psicóloga junguiana, mexicana, y aquí estoy para dar un granito de arena en esa conciencia. Entonces, pues empecemos. Quiero darle la bienvenida realmente en esta conferencia sobre las heridas de la infancia, inspiradas en el trabajo de Luis Bonwell. Muchos otros investigadores han desarrollado sobre estas heridas y el día de hoy seguiremos el modelo de la doctora Luis. Hoy vamos a explicarles, como les habíamos compartido, sobre cómo las experiencias de nuestra niñez pueden dejarnos una huella profunda en nuestras vidas, ya sea porque tuvimos experiencias negativas que pueden dejar una marca emocional duradera en las personas y afectar nuestro bienestar psicológico y emocional en nuestra vida adulta, afectando nuestra autoestima, nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional, nuestros objetivos como el identificar estas heridas. Y nuestro objetivo es identificar estas heridas en nuestra propia vida. Te vamos a ir compartiendo cada una de estas 5 heridas para que tú vayas checando con cuál te identificas y qué puedes hacer para salir adelante, porque tienes que regresar, analizarla, hablarle, tocarla. Cada una de nosotras te vamos a compartir alguna y poder soltarla para que tomes decisiones de vida y tomes relaciones y te relaciones de una manera sana. Así que comprendemos que estas heridas
hay que sanarlas, soltarlas y descubrir todo ese poder que tenemos para transformarnos, porque es una fuente de crecimiento. Justo en la herida está la semilla de la transformación. Así que comenzaremos este viaje juntas viendo el rechazo, cómo afecta la autoestima y las relaciones de la herida del rechazo. Vamos a ver cómo el abandono puede generar en nosotros adultos un miedo a la soledad y a las relaciones, a nuestro susto de buscar aprobación todo el tiempo. Vamos a estar viendo también cómo nuestra herida de humillación tiene un efecto sobre nuestra autoimagen, cómo nosotros tenemos el cuidado de esa herida, no herida, pero es nuestra imagen, el concepto que tenemos de nosotras mismas. Vamos a ver la herida de traición y qué efectos tiene sobre esa confianza. Así que tenemos un compromiso por trabajar esa herida de traición. Y la injusticia, la quinta herida en esta situación, y checar cómo influye en la percepción que tenemos del mundo y de la autoridad según cómo vivimos esta herida de la infancia. Pero antes que eso, queremos compartirles una advertencia con mucho cariño y con mucho amor. Sí, es cierto. Antes de empezar, nos gustaría hacer una breve introducción que creemos es muy importante para todos nosotros. El tema que hoy vamos a trabajar a continuación requiere una profundidad emocional y es posible que algunos nos sentamos identificados con estas heridas y dolores. Por eso es importante que sepan, aunque hablaremos de experiencias difíciles, que esta conferencia no es una intervención psicológica ni estamos haciendo terapia. El objetivo es proporcionar información importante y reflexionar para tomar conciencia sobre las heridas emocionales que se originaron en la infancia, pero no buscamos profundizar en trabajos individuales o trabajar terapéuticamente las heridas acá. Si en algún momento de esta conferencia tú te sientes abrumada o abrumado y experimentas emociones intensas, dolorosas, te invito a que te tomes una pausa para respirar, despejar la mente, relajarte y recuperarte. No te dejes abrumar totalmente, ¿eh? Esto es importante que lo veas porque es necesario que cuides de ti misma. No queremos que nadie se sienta desbordado emocionalmente. Esta charla es una oportunidad para aprender y reflexionar y es esencial que cada uno respete su propio ritmo y bienestar. También entiende que nuestra intención siempre es la mejor. Es generar conciencia, como nuestro nombre lo dice, y hacerlo desde el corazón, con la correcta intención, siempre con la verdad y trabajando desde nuestra ética y nuestro profesionalismo. Estamos aquí para explorar estos temas de manera segura y respetuosa. Siéntanse apoyados por nosotras y si quieren una intervención más profunda, más individualizada, en el caso a caso, les invito a que se sientan con ánimos de contactarnos y de buscar ayuda profesional si fuera necesario. También recordemos que estos temas de psicología, cuando se generalizan, pues se están generalizando. Y cada caso siempre es particular porque los padres que tú tuviste no son los mismos que los míos, aunque fueron, digamos, contemporáneos y pudieron haber tenido unas prácticas de crianza más o menos parecidas, pero nunca es individual. Y también recordemos que no estamos acá para buscar culpables, a ver quién tiene la culpa de tal herida que yo tengo. No, tampoco se trata de dañar las relaciones, sino de podernos mirar como el adulto sano que estamos ahora. Entonces, espero que hayas tenido esta advertencia y cualquier cosa, no dudes en escribirnos en el chat, cualquier inquietud. Nay, cuéntanos sobre la primera herida. Qué interesante este tema. Exactamente. Voy a empezarles a comentar porque, como bien dijo Juli, hay 5 heridas. Y esto genera como un caminito de una historia que vamos a empezar a contarles desde nuestra niñez, porque todo empieza en nuestra niñez. Y esto es importante que lo sepamos porque cada persona tiene una historia y tiene algo que vivió, una vivencia específica por la cual vive de una determinada manera y se convierte en un adulto con determinadas características. Así que lo que vamos a empezar a ver en este caso es la herida de
el rechazo. Primeramente, tenemos que hablar del origen que tiene la herida del rechazo. Y la herida del rechazo aparece cuando el niño se siente que no es deseado, no es aceptado o es rechazado por uno o por ambos progenitores o padres. Generalmente esto sucede en los primeros años de vida. El rechazo puede ser algo real o puede ser algo que llamamos simbólico. ¿Qué significa esto? Para que ustedes puedan ir viendo. Lo que significa es que cuando hablamos de algo real, si estamos hablando del rechazo, por ejemplo, es que mi papá haya rechazado algo o mi mamá algo que yo le haya dicho, alguna necesidad que haya tenido. Y cuando hablamos de lo simbólico o percibido, es la interpretación que nosotros hacemos con respecto a lo que está sucediendo, a un hecho puntual de lo que nos está pasando. Por eso mismo es importante que presten atención, ¿sí? Que presten mucha atención y que puedan ver de qué se trata la primer herida. En este punto, sí, como puse aquí, lo que estamos haciendo es que ustedes puedan ver que esta herida se genera aproximadamente al año de vida por el progenitor del mismo sexo. Esto es, en general se da de esta manera. Digo general porque acabo de explicar que pueden ser cualquiera de los dos padres o progenitores. En mi caso, si soy una mujer, esta herida me la va a generar mi madre. Si yo fuera un hombre, la herida me la estaría generando obviamente mi padre. Pero lo más importante de esto es comprender que la máscara adaptativa que nosotros vamos a utilizar y esa personalidad que vamos a tener en la adultez es la máscara adaptativa del huidizo. Y como ustedes verán, la palabra de alguna manera lo dice, huir, ¿sí? Es una persona que huye. Pero por eso, antes de empezar a dar algunos tips de características para que cada uno de ustedes pueda interpretar de qué se trata esto y si tiene la herida, ¿sí? Me gustaría contarles que una persona que tiene la herida del rechazo es una persona que tiene, por ejemplo, un profundo miedo a ser rechazado. Las personas que han sufrido esta herida suelen tener realmente un miedo muy grande a no ser aceptadas o queridas. Y este miedo los va a llevar a evitar situaciones que creen que realmente pueden ser peligrosas, como ser expuestas o poder ser excluidas o poder ser criticadas. También en estas características, esta persona en la adultez va a tener una característica de baja autoestima. Se siente realmente inferior a los demás con respecto a cualquier otra persona, se siente insuficiente y obviamente no se siente valiosa. ¿Valiosa para qué? Para sentirse amada, para que sienta que alguien lo está amando o lo está amando. Esta sensación sí va acompañada de una gran desvalorización y un pensamiento recurrente de no tener derecho a ocupar un espacio o a ser escuchados o escuchadas. Díganme ustedes si alguna vez no se sintieron realmente que tal vez su palabra no tenía valor o que realmente no se sentían en pertenencia en algún grupo, porque esto tiene que ver con las vivencias de ser un niño y de ser un ser humano. También tenemos la exigencia extrema. Son personas que intentan todo el tiempo compensar el miedo que sienten al rechazo con la perfección. Las personas perfeccionistas que tienen que hacerlo todo bien porque así esperan ser realmente aceptadas. Sin embargo, este esfuerzo que suelen hacer estas personas realmente los desgastan un montón, pero debajo de esta perfección que quieren tener, realmente hay un desgaste emocional muy grande. Por último, una de las características es la dificultad para vincularse. Les cuesta muchísimo tener relaciones íntimas, profundas, porque temen realmente mostrarse, temen realmente que lo rechacen por cómo son, ya sea física o ya sea emocional o mentalmente. Por lo tanto, esto es algo para tener en cuenta. Pero vamos a hablar de las características, ¿correcto? En este caso, para que podamos reconocer esta herida en otras personas o en nosotras o en nosotros, esta persona tiene un desapego emocional, tiene un desapego material,
O sea que no le interesa lo material y trata de estar distante de todo lo que es emocional porque eso supone un peligro. Son extremistas emocionales. ¿Qué significa? Que van de una polaridad a otra, como si yo les dijera del amor al odio, ¿sí? Del odio al amor, porque viven una extremidad de lo que es el sentir emocional. También tienen una polarización sexual. ¿Y qué significa esto? Que de golpe son personas que disfrutan mucho del sexo y de golpe tienen etapas de cero ganas de intimar con un otro. ¿Por qué? Porque también está esta exploración, ¿sí?, del sentido sexual como el emocional. Sienten mucho miedo y pánico ante la vida, sienten que no tienen derecho a existir, y esto es importante. Y las palabras que más se utilizan o que más los van a escuchar decir es la palabra nada, ninguno, incomodidad, desaparecer. ¿Por qué? Porque el que huye quiere no ser visto. El que huye realmente necesita estar escondido porque siente que no va a ser aceptado. También tienen un lenguaje corto. ¿Qué significa? No son de explayarse, ¿sí? Son personas con un lenguaje muy corto que les cuesta decir las cosas. Y si hablamos del físico, de cómo esta herida se expresa físicamente en las personas, tenemos que entender que en este punto son personas que son extremadamente delgadas y que están con sus hombros hacia adelante, como queriéndose esconder. Pero como también les dije, como esta herida tiene una polarización, también puede pasar a la inversa, ser una persona mucho más robusta, ¿sí? Una persona que puede estar erguida, pero vamos de un exceso a otro, de un punto A un punto B, de un negro a un blanco. Tienen una mirada triste y melancólica, una voz suave, pero una voz que casi no se escucha, que uno tiene que decir, ¿qué dijiste? Porque realmente no se escucha lo que está diciendo porque la persona tiene el sentido de que sus palabras no valen, de que su persona no debería existir. Suelen ocultar sus pies. Esto es un detalle muy interesante. Suelen ocultar sus pies cuando están sentados, ¿sí? No se sienten cómodos recibiendo, ya sea un regalo, halagos, un acto de amor. El recibir realmente los incomoda. Y realmente se sienten incomprendidos, que no pueden, que no son capaces de hacer estas cosas. Y realmente esto es importante porque cada herida habla de nosotros, cada herida habla de la historia de nosotros. Y ustedes dirán, pero Nadia, son 5 heridas, ¿cuál tendré yo? Todas poseemos todas las heridas, pero algunas toman una dimensión mucho más grande en la historia que nos ha tocado vivir, ¿sí? Y realmente se hacen notar mucho. Lo digo porque cuando vean a todas mis otras compañeras contar de sus heridas, van a decir, pero yo tengo de esta herida y tengo de la otra, es que tengo de todas. Porque se trata de entender que en la infancia estas heridas se producen por una cuestión emocional y biológica. Así que no se asusten si van a ser tildecitos al lado de cada una de estas explicaciones que estamos dando. Puntualmente, tenemos que ver qué pasa en la adultez con la vinculación que vamos a tener con otras personas. Y en este caso, las personas que tienen esta herida tienen relaciones superficiales o distantes. Prefieren mantener la distancia a nivel superficial para evitar el dolor que podría surgir de estar intimando o tener una relación íntima y profunda con una persona, ya sea un amigo, ya sea una pareja, sea cual sea la vinculación. También el miedo a la intimidad. Les resulta difícil abrirse emocionalmente, por lo que muchas veces parecen como frías o parecen distantes, ¿sí? Este miedo a la intimidad surge del temor a mostrar su verdadero yo y que sean rechazados. También en la adultez vemos el autosabotaje. Acá es cuando comienzan a acercarse emocionalmente a alguien y empiezan a, como yo digo, el pajarito carpintero, tiqui, 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 empieza el autosabotaje a la relación. Esto pasa muchas veces cuando estamos felices con una relación, realmente estoy en pareja y estoy feliz y ya empiezo a pensar, ¿y cuándo va a venir el dolor? ¿Y cuándo me van a cabrar el puñal? ¿Y cuándo me van a defraudar? Y empiezo a sentir
como una persecución de que algo malo va a suceder, porque de alguna manera yo siento que no merezco, ¿sí?, ser feliz, no merezco, ¿sí?, que alguien me elija por quien soy. Así que presten atención a esto. También evitan las confrontaciones, prefieren evitar los conflictos, las confrontaciones, las disputas, porque temen expresar realmente sus emociones y sus pensamientos o necesidades y que éstas sean rechazadas, que éstas no sean tomadas en cuenta. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo sanarlo o resolverlo, no? Porque tengo esta herida, Nay, ¿qué hacemos con esta herida? Obviamente tenemos que reconocer el dolor, aceptar la vulnerabilidad, hacer un trabajo terapéutico y hacer una reafirmación que es realmente personal e íntima. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de reconocer el dolor, es aceptar que esta herida existe, que es parte de mí, ¿sí?, que me estuvo condicionando durante un montón de tiempo porque realmente sentí un dolor. Y ese dolor va a tratar, ¿sí?, de sobrevivir en mí para que no me vuelva a suceder. Y esto ha influido en la vida, ¿sí?, de cada persona. Por eso aceptar el dolor es un acto de amor. Realmente aceptar esta herida y decir, a mí me pasó esto, es reconciliarte con tu historia y poder darle un sentido ecológico a la vivencia que te ha tocado vivir. Aceptar las vulnerabilidades, sentir que realmente permitirnos sentir y que eso no es debilidad, es abrirse a los demás sin miedo al rechazo, a la diversidad, porque como yo siempre digo, hay gente que me va a querer y hay gente que no. Hay gente que le voy a caer bien y gente que no, y eso no significa que yo sea una mala persona. Significa que hay tantos gustos, ¿sí?, como personas en el mundo y que hay funcionalidades y hay match entre las personas. Por lo tanto, esto también hay que entenderlo, que tenemos que comprender que no a todo el mundo le vamos a agradar y que no a todo el mundo, sí, tal vez va a querer estar cerca de nosotros, pero no porque tengamos algo malo, ¿sí?, simplemente por una cuestión de compatibilidad. Y la reafirmación personal es desarrollar una mayor autoestima y aprender a aceptar que uno merece, ¿sí?, ser tal cual es, sin la necesidad de ser perfecto y sin la necesidad de mutilarse para encajar con un otro. La sanación de la herida del rechazo permite a la persona conectarse consigo misma y con los demás, liberándose del miedo constante y del rechazo, ayudándola a construir realmente relaciones saludables y auténticas. Y esto es lo que quiero que ustedes se pongan a pensar. Porque si la herida del rechazo ya era algo realmente que los puede movilizar, ahora vamos a hablar de la herida que sigue, porque la herida que sigue es una herida muy particular, ¿sí?, que es la herida del abandono. Pero para que exista esta herida del abandono, tuvo que haber habido un rechazo antes, un rechazo a un rol, a una situación. Así que realmente todas las heridas cuentan una historia. Quédense para escuchar esta historia y ver cómo realmente esto se va expolando. Sí, tienes razón, todas las heridas están interconectadas y desde muchas otras teorías de la psicología a lo largo de la humanidad han trabajado estos temas. Hoy estamos con estas 5 heridas de la doctora Lisa Bonet. Bueno, hablando de la herida de abandono, es una herida que es muy profunda y que se origina en la tierna infancia. Es que desde que pensamos en el parto mismo, el parto es salir del lugar ideal, calientito, donde todas las necesidades están satisfechas y donde solo escuchas el corazón de tu madre y es puro amor. Salir al mundo donde hay frío, hambre, ruidos, miedo, ya eso es como un abandono de la perfección. Y para la madre también se genera una herida de abandono porque queda un vacío, claramente. Yo que fui madre, les comento que se siente la depresión postparto tendrá que ver con esto seguramente.
Entonces, la herida de abandono suele originarse en la tierna infancia cuando no se recibe suficiente atención, afecto o cuidado por parte de los cuidadores, lo que puede que generar un profundo sentimiento de soledad, descomprensión, desprotección. Y esto no siempre implica un abandono físico, puede ser también emocional. Puede ser de hambre, puede ser que se paspó en los pañales, o sea, cuando el niño siente que no ha sido suficientemente cuidado y se siente como un vacío en las relaciones con los cuidadores o padres, que eso puede marcar profundamente, pues, las relaciones. ¿Cómo reconocer esta herida? Pues, tiene que ver un poco con las características que esto nos genera, que es un miedo como muy intenso al otro, miedo a su aprobación, a que me rechace, a que yo sea lo suficiente para que no me abandone, ¿sí? Miedo profundo a que yo cometa un error y por eso me aíslen. Porque recordemos cómo funciona el cerebro y esto lo hemos hablado en otros paneles, por eso es importante ver los anteriores exposiciones donde hablamos que nuestro cerebro le tiene miedo a que nos aíslen y nos rechacen porque necesitamos estar en grupo para poder sentirnos completos, seguros, porque recordemos que los humanos somos un grupo. Sí, para poder tener agua en tu casa, tú necesitaste a alguien que la pusiera en una tubería, que diseñara, que la recogieran en no sé dónde. En realidad necesitamos del otro, pero aparentemente no, porque yo estoy sola en mi casa y agarro un agua y saco fácilmente sin que nadie me ayude. Pero los humanos sabemos que si no estamos en grupo, si somos abandonados y rechazados, pues esto nos va a dañar nuestra sobrevivencia. Entonces volvemos aquí a hablar de las cosas fundantes del ser vivo, que es no sobrevivir. Entonces, viendo las características y esto de cómo las reconocemos, porque hay una gran dependencia emocional en los demás. Se busca que el otro supla mis necesidades y eso hace que oscile entre la demasiada estar cerca de los demás, como es la dependencia emocional, o que la evite por miedo a que me abandone. Entonces prefiero no meterme con nadie para no dar pie a que salir herida. Buscar constante aprobación y cariño, lo cual lo vuelve a una persona insegura, ¿sí? Y que no es queda contenta, no sabe qué comprar porque de pronto a fulano no le guste o le pregunto a sutano. Y esto es gracias a una sensación de vacío o tristeza cuando no hay contacto cercano con los demás. Eso lo vuelve a una persona vulnerable a tener relaciones violentas en donde hay maltratos psicológicos, donde hay maltratos emocionales, donde eh, dice, cuando yo te digo, bueno, yo te hago esto, pero si tú haces otra cosa, como que voy comprando al otro, ¿sí? No siendo lo suficientemente tú, sino que me tienes que dar más y se vuelve una cosa injusta también. ¿Ves cómo una herida puede dar pie a que se generen otras? Y las relaciones de pareja entonces son más complejas porque es sentir que no estoy completa, que necesito al otro para sentirme llena. Como este cuento que nos dijeron de la media naranja, que como si uno no estuviera bien solo, sino que necesita otro que lo complementa, sabiendo que ya estamos completas, ya nacimos por derecho divino de nacimiento completas. Sí, otra cosa es que necesitamos a los demás y eso ayuda a la vida y así es, ¿no? En equipo que se desarrollan las familias y los grupos. Entonces, en la vida adulta la persona puede reconocer estas heridas con tener relaciones dependientes o codependientes, darse pie para relaciones tóxicas o violentas o de maltratos, tener miedo a ser dejados de lado,
¿sí? Miedo a la soledad, mucho miedo a la soledad. Estas personas no resisten estar en un ambiente cerrado, en silencio, solos, necesitan poner ruido, televisión, prefieren familias muy numerosas y nunca darse tiempo para escuchar su propio silencio y sus propias situaciones. Buscan relaciones donde se sientan acompañados, incluso a veces siendo complacientes en exceso, lo que le quita poder de decisión y por ende dificultad para poner límites. El tema de los límites es muy importante en la vida y para una persona que ha sufrido de abandono es difícil ponerlos porque le da miedo que el otro se frene con el límite y se aleje. Entonces prefieren no poner límites, lo cual lo pone en riesgo de que abusen de alguna manera de él, porque poner límites no es egoísmo. Poner límites es delimitar cuál es mi espacio privado interno, donde es mi jardín infantil y personal, y donde sí es el campo común, donde vamos a compartir y a llegar a estrategias y trabajo juntos. Entonces, en la vida adulta así se presenta. Muy bien, siguiente. Acá quiero que nos tomemos un minuto, por favor. Vamos a respirar porque estamos hablando de temas muy sensibles que todos hemos sentido en nuestra vida, porque aunque seamos psicólogas, terapeutas, coaches, también hemos tenido unas historias. Y esto, reconocer que es algo que sí nos afecta, pero que también ya está pasando y que ahora lo estamos viendo desde este lugar de adultas responsables, donde tenemos más herramientas internas por sobrellevarlo, y reconocer que estar acá ya es un acto de madurez y de buscar ser sensata y saludable. Hay fuerza y valor en ti, te reconocemos y te agradecemos tu presencia. Inhalo paz y exhalo gratitud. ¿Qué estrategias tenemos para sanar la herida del abandono? Primero hay que reconocerla, como cualquier herida, hay que darnos cuenta, por ejemplo, estoy picando papa y me corté. Reconozco la herida, sé que duele, me limpio, me atiendo, descanso, me protejo, ¿sí? Y sabiendo que tengo esta herida, entonces no me voy a poner a rayar la zanahoria, no, le pido a alguien que la raye o la dejo picada en cuadraditos, me cuido de otra manera. Por eso cuando tienes una herida de estas es bueno hablarlo con tu pareja, como, che, no me hagas chistes de que me vas a dejar, porque a mí estos chistes no me gustan. Como no me manipules con que si no llego a tiempo, entonces, o sea, uno estar atenta y poner y hablarlo y poner límites, otra vez vuelvo y repito, porque esto se debe hablar y nutrir en las relaciones. Por supuesto, aquí estamos hablando de autoconciencia, por eso estamos acá, por eso nos llamamos expertas generando conciencia, porque es desde la autorreflexión y la reparación en el día a día donde yo no me abandono la dentadura. Me da pereza y, tengo mucho sueño y no me quiero lavar los dientes. No, no me abandono la dentadura y me cuido y ejerzo ese tiempo y esa libertad que tengo y esa fuerza para salir adelante. Y reparo las cosas donde yo me estoy poniendo palos en la rueda, donde me estoy volviendo demasiado dependiente a alguien, donde no puedo desapegarme de algo que no me sirve. Eso es reparación de la herida de abandono. Desarrollar una mayor autonomía emocional, dándome cuenta qué relaciones, puedo y quiero cultivar, que me sirven, que me hacen bien y que tenemos una sana relación y dependencia, porque hay dependencia sana y dependencia insana, ¿no? Otra es reconocer y sanar patrones familiares. ¿Cómo es tu relación actualmente con tu familia? ¿Sí? Con tus hermanos, con tus amistades. Y cuidarla como que, bueno, voy a faltar a la clase porque se me cruzó con una cita médica y no pasa nada, me lo permito. Le paso al docente la nota, explico, pero no tengo que pedir perdón ni hacer el extra trabajo, no.
solo lo que corresponde, sabiendo liberar, soltar, acercar, alejar y saberme cómo moverme en las relaciones. A veces me acerco, a veces me alejo, dependiendo de cómo vayan y cómo fluyan. Bien, hablando de la estrategia, ¿cómo sanar las heridas de abandono? Primero hay que trabajar claramente la autoestima, porque la autoestima es esa base fundante que nos ayuda a sostenernos en las relaciones, a hacerme valer, respetar, a tener confianza en mí. Si yo tengo confianza en mí, los demás la van a percibir y se van a acercar, y si hay algún conflicto, pues se habla, se explica, se pide disculpas, pero sin exagerar, porque las relaciones deben estar fundadas en los valores y en la salud. Cuidarme es cuidarnos. Cuidarme es cuidar a mi pareja, cuidar a mi hijo, cuidar a mis vecinos, mis compañeros, ¿sí? Y esto es parte importantísima. También, como dije hace un rato, hablar de estos temas con la pareja y estar atento a cómo te hablan a ti, porque inconscientemente los demás pueden percibir cuál es tu herida y manipularte con eso. Entonces, no te dejes manipular y pon límites, ¿sí? También estrategias como estar atención plena o mindfulness, en donde tú puedes alejarte de las situaciones con una distancia prudencial para poder ver el panorama con claridad, con sabiduría, para tomar decisiones sabias, escuchar tu propia intuición, que es esa voz sana, coherente, que siempre busca el bien en mí y en los demás. Y esa voz se desarrolla agudizando esto del despertar de conciencia, de conocerme, ver cuáles son mis debilidades, pero sobre todo mis fortalezas, para desde mis fortalezas trabajar mis debilidades con amor y compasión, por favor, ese amor propio que es tan importante y que se restablece, se refuerza en el trabajo terapéutico. Si necesitas ayuda, no dudes en contactar a algún profesional que pueda y que tenga estrategias para apoyarte y abrazarte en esta herida, para reconocer cuál es el camino para seguir adelante. Eso es generar conciencia. Las expertas generando conciencia estamos aquí para ti. Por eso hemos preparado esta charla tan interesante sobre las 5 heridas. Espero que te estén sirviendo y bueno, cualquier cosa, contáctanos. Yo soy María Isabel Botero Botero de Semillas de Buenestar. Psicología para la mujer de hoy. Gracias. Ahora viene Sarita Radillo. Sarita es una profesional en psicología, es una mujer súper interesante. Ella nos va a presentar una herida también muy fuerte y dolorosa. Recuerda autocuidarte y escuchar a esta mujer que tiene una voz espectacular y que además profundidad de análisis y un corazón hermoso que seguro nos va a compartir sobre la herida de la humillación, cosas muy valiosas. Gracias, Sarita. Muchas gracias, Isa. Mira, qué interesante esta herida que tú nos hablas del abandono, que al nacer, ¿cómo se siente esa desprotección o ese sentimiento de soledad que continúa en la vida de nosotros, del individuo? Pues bien, yo les traigo ahora esta herida tan interesante que es la humillación. Fíjate, esta herida se origina y se experimenta en una situación en la que se es ridiculizado, cuando somos avergonzados o menospreciados. Puede ser por los padres, por los familiares o cuidadores, o incluso en el entorno escolar. Entonces, esta herida es una de las 5 heridas emocionales que más impacta profundamente en nuestra vida. Miren, con la teoría de Liz Bourdieu, que se basa en el hecho de que al nacer hemos decidido qué heridas deseamos curar, y aun cuando no tengamos conciencia de ello. Y esa alma que llega para sanar esta herida puede ser atraída por uno
o por ambos progenitores, por los ambos padres, ¿sí? Que nos van a menospreciar, que van a humillarnos. Pues esta herida se va desarrollando en los momentos en los que nos sentimos controlados, nos sentimos juzgados, ¿sí? Uh-huh. Veamos cómo se vive la experiencia en la infancia. Miren, surge en el momento que se desarrollan las funciones del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es entre el primero y el tercer año de vida, en donde el niño normalmente aprende a comer solo, a comportarse con propiedad, a ir al baño solo, a hablar, a escuchar, y además tiene que comprender lo que los adultos le dicen. Entonces, esta herida surge en el momento en que el niño o la niña siente que uno de sus padres se avergüenza de él o teme que se avergüence de él cuando está sucio o cuando ha generado un problema o un caos, ¿sí? Cuando está mal vestido, sin importar la situación, ¿verdad? Que provoque el niño. Él se siente rebajado, comparado, degradado. Así que esta herida despierta y comienza a adquirir una importancia, una gran importancia. Muchas veces, cuando el niño hizo un desastre, la herida surge también cuando escucha a la madre que le acusa con el padre y le narra lo que sucedió. Por ejemplo, cuando imaginen que la madre le narra al padre que el niño mojó la cama y como dejó la sábana sucia, pues esta la dejó para que el padre viera. Y en lugar de corregir la herida, ¿qué hacemos? La acentuamos. Entonces el menor se siente controlado por uno de sus padres y puede empezar a creer que no tiene libertad para actuar o moverse como él desea. Miren, los padres, incluso sin intención de causarle daño, puede provocar la herida al imponer normas o restricciones que el niño interpreta como castigo o degradación. ¿Cuántas veces los padres dicen a los niños, no puedes hacer bien las cosas? Entonces, ¿qué sensación se está creando de profunda indignidad? O cuando el niño empieza a asociar que con esas frases él es malo, él es inadecuado o hasta indeseable. ¿Cuántas veces nos preguntamos, o como padres, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Qué vergüenza! Entonces, en ese momento, se avergüenza al niño y el niño se siente mortificado, avergonzado. Entonces, esas son las experiencias de la vida. Y esas experiencias marcan la percepción de uno mismo, llevándonos a adoptar una máscara. Esa máscara que oculta el verdadero ser, porque lo que queremos evitar es más dolor. Entonces, adoptamos esa máscara del masoquista. Y esta herida de la humillación suele esconderse detrás de esa máscara. Nace el temor a ser rechazado, a ser criticado o como mecanismo de defensa. En la adolescencia, en la edad adulta, el masoquista es quien se antepone ante las necesidades de los demás. Antepone las necesidades de los demás de él, ¿sí? Por encima de las propias. ¿Para qué? Para evitar ser criticado, para evitar ser rechazado. Entonces, hay que minimizar, ¿sí? Nuestros propios deseos y sentimientos creyendo que no son importantes o que no somos merecedores de atención. También asumimos responsabilidades excesivas para complacer a los demás, incluso al mismo punto de autosabotearse. Entonces, también se puede dar que tienen una imagen corporal distorsionada de sí mismo que muchas veces les avergüenza su cuerpo. O sentir que se lo merecen cuando sufren, cuando atraviesan dificultades, creyendo que el sufrimiento es parte de su destino. Y además, fíjense, evitan el éxito, la felicidad, porque inconscientemente creen que no lo merecen. Entonces, vamos a ver
¿cómo identificar esta herida en la edad adulta? Pues miren, para identificar si llevamos esta herida de la humillación en la adultez, es importante observar ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, si te encuentras constantemente poniendo a los demás por delante de ti mismo, de ti misma, esforzándote por complacer a tus amigos, incluso si eso significa sacrificar tus propias necesidades, hasta el punto que te puedes sentir agotado, te puedes sentir utilizado, pero nunca expresas lo que realmente querías. También a estas personas les resulta muy difícil decir no. ¿Por qué? Porque temes que los demás te rechacen y que te nieguen ayuda. Y entonces te sobrecargas de tareas porque si dices que no a tus compañeros de trabajo o en la familia, se enojarán y entonces te sientes obligado a hacerlo. También sientes vergüenza. Sientes vergüenza ante ciertos aspectos de ti mismo, ya sea de tu cuerpo, de tus emociones, de tus decisiones. Por ejemplo, si por tu peso sientes vergüenza y evitas la piscina para ir con tus amigas, aunque te encante nadar, prefieres quedarte en casa para no sentirte juzgada. Y tienes dificultades, por ejemplo, para disfrutar de tus logros y te sientes culpable cuando no lo haces, ¿sí? Imagínate que acabas de recibir un ascenso en tu trabajo, pero en lugar de celebrar, te sientes culpable y piensas que no lo mereces. ¿Por qué? Porque recuerdas que otros también trabajaron duro y entonces sientes que deberías haber sido más colaborativa. En lugar de disfrutar de ese éxito, ¿sí? Pasas el tiempo preocupándote. Además, estas personas experimentan una necesidad constante de aprobación, ya que temen ser juzgados, rechazados. Y si actúas con tus verdaderos deseos, siempre vas a buscar la aprobación, por ejemplo, de tu jefe. Antes de tomar una decisión en tu trabajo, siempre preguntas, ¿está bien? ¿Lo hice bien? ¿Está correcto? Y esa ansiedad aumenta si no recibes los comentarios positivos, porque entonces empiezas a dudar de tu capacidad. Además, se pueden experimentar sentimientos crónicos de vergüenza y autocrítica. Y es como si presentaras un proyecto importante y aunque recibes elogios de tus compañeros, te enfocas en ese pequeño error que cometiste y te repites a ti mismo que no eres suficientemente bueno y que deberías haberlo hecho mejor. Y esa autocrítica te lleva a sentirte inseguro. Así que evitas las situaciones donde la persona puede ser evaluada o juzgada. Imagínate hablar en público o expresar tu opinión o exponerte emocionalmente, cómo te sientes. Y quizá eres muy buen elemento trabajando o eres una mejor, muy buena estudiante, pero evitas participar en debates o exposiciones en clase porque temes ser juzgada y prefieres quedarte en silencio, aún teniendo ideas valiosas que tú puedes aportar. Muchas veces se tiene comportamiento de sumisión, cede siempre ante las decisiones del grupo, incluso si no estás de acuerdo, y prefieres callar y seguir la corriente porque sientes que tu voz no es importante, ¿sí? Además, muchas veces puede ser que sientas que necesitas llegar a la agresión para no verte débil. Sueles reaccionar con ira cuando alguien te cuestiona o critica tu trabajo. Y en lugar de considerar el comentario, te sientes atacado y respondes de manera defensiva, incluso levantando la voz. Entonces, estos son comportamientos de las personas que tienen esta herida de la humillación, porque además
Esto se puede identificar muy fácil cuando hay un excesivo perfeccionismo. Cuando entregas tu trabajo, un informe que revisas cada detalle múltiple de veces, temes que un pequeño error arruine tu reputación. Y pasas horas y horas adicionales trabajando en algo que ya de por sí es excelente, pero a menudo te sientes insatisfecha. Además, con esta herida se experimentan problemas de autoestima, como hemos visto en las heridas anteriores. Una voz interna muy crítica que constantemente te está recordando los errores del pasado. Imagínate que logras un ascenso en el trabajo y en lugar de sentirte orgulloso o orgullosa, tu voz interna te dice que no lo mereces y que seguramente te correrán si cometes un error. Entonces, también los errores del pasado cuando estás recordándolo constantemente. ¿Tuviste una experiencia negativa hace años? Y desde entonces, cada vez que tienes que hacer lo mismo, revives ese momento y te castigas por eso y te dices que eres incapaz y que siempre fracasas. ¿Y esto qué hace? Te paraliza y te impide disfrutar de nuevas oportunidades. Entonces, creo que estos son unos ejemplos que nos ilustran cómo esta herida puede manifestar los comportamientos. Aquí tenemos algunas estrategias para superarlas, ¿sí? Como decimos, lo primero que necesitamos hacer es reconocer estos patrones de esta herida, ¿sí? O de cualquier herida, que de estas heridas que ya vimos, porque el reconocerla va a ser el paso a la sanación. Y todos hemos estado presentando a través como de una metodología, pasos que se pueden ir dando y que tú puedes ir dando para poder sanar. Y como decimos, el primer paso es hacia la sanación, es aceptar que existe esta herida. No se trata de culpar a los demás por las experiencias dolorosas, sino de reconocer cómo estas experiencias han moldeado tus pensamientos y tú te has puesto esa máscara. Entonces, la aceptación es el momento que tú decides seguir esos pasos para poder liberarte de la máscara. Y además, cuando ya se acepta, es más fácil trabajar la autoaceptación, que es la clave de la sanación, porque esto comienza a que observemos los momentos en los que te juzgas, los momentos en los que te menosprecias. Entonces, lo que necesitamos es valorarte más. Y puedes hacer, por ejemplo, una lista de que eres digno, que mereces lo bueno en la vida, que no tienes que ser perfecto para ser aceptado, ¿sí? Entonces, debes hablarte de manera amable, como le hablaras a tu querida amiga. Debes también aprender a decir no a las personas, ¿sí? Cuando tú practicas decir no, cuando sea necesario, y observas cómo te sientes al hacerlo, esto te va a ayudar a establecer unos límites saludables para poder tener un espacio donde tú te sientas bien, te sientas protegida y tú puedas respetar tus necesidades. Además, como todas hemos hablado, también busca apoyo terapéutico. Trabaja con un terapeuta, especialista en terapias centradas en esa aceptación, para que puedas tú trabajar y puedas empezar tu proceso de sanación. Te van a ayudar, ¿sí?, a identificar los patrones destructivos y a reemplazarlos por conductas más saludables. Y necesitamos también practicar el autocuidado. Finalmente, el autocuidado es esencial. Tómate tiempo para ti mismo, para ti misma, para hacer actividades que te hagan sentirte bien, que te traigan alegría sin sentir culpa. Así que el autocuidado es una forma de recordarte que mereces amor, respeto y atención. Y así como esta herida, ¿verdad?,
que hemos pasado, que vamos recorriendo como la edad del menor, pues ahora viene una interesante, muy interesante, esta herida, que es la herida de la traición, que Juli nos va a ayudar, nos va a hacer favor de presentarla. Claro, Sarita, gracias, ¿no? Impresionante este perfeccionismo que tenemos por una herida del pasado. Y aquí viene entonces la siguiente herida, que es la herida de traición. Según Liz Bourdieu, la doctora en la que nos estamos basando para compartir estas 5 heridas, se origina en la infancia, como todas las otras 3 que hemos escuchado, cuando de chiquitos experimentamos esa traición, ese abandono de nuestra figura más cercana, la figura que se supone que nos tiene que cuidar, estar presente para nosotros. Ese niño, esa niña tuya, puedes identificarla, a lo mejor ahorita no te acuerdas, pero alguien tenía que cuidarte, era responsable de ti, estar presente de ti y no lo estuvo cuando te lo dijo, te traicionó. Entonces ahí viene entonces el origen, ¿sí? Cuando de niñita, cuando te sentiste traicionada, cuando de niñito te sentías traicionado por el padre del sexo opuesto. Soy niña, mi papá me traicionó. Soy niño, mi mamá me traicionó. ¿Y qué significa eso de traicionar? No mantenía su palabra, me decía, voy a ir a tu cumpleaños, me voy al trabajo y regreso temprano para verte en la piñata. Y no estuvo. Eso a lo mejor como adulto es que no entiende que estaba trabajando, pues tenía que conseguir la lana, el dinero para pagar la piñata, los dulcecitos, el payaso. Pues no, cuando somos chiquitos nada más nos sentimos traicionados. Mi papá me dijo que iba a venir, o si eres niño, mi mamá me dijo que iba a estar y no estuvo presente cuando lo necesitabas. Te mentía, te engañaba, te era infiel, rompió tu confianza emocional, te faltó apoyo porque no estuvo cuando dijo que iba a estar. Son situaciones que de niño te hacen sentir completamente desprotegido y te sientes traicionado, no nada más cuando él no cumplió su palabra. Si eres niña, no solo cuando tu papá no cumplió su palabra, sino cuando tu papá no le cumple la palabra a tu mamá porque te identificas como yo niña, yo y mi mamá, entonces la traición a la mamá es también para mí porque está traicionando a las mujeres. Si yo soy niño, mi mamá no cumplió la palabra conmigo, pero si no cumple la palabra con mi papá, entonces está traicionando a mi papá y como mi papá es hombre y yo soy hombre, nos está traicionando y vivimos esa herida de traición. Como adulto dices, ay, no inventes, mi problema era con mi esposa, no con mi hija, mi problema era con mi marido, no con mi niño, pero bueno, como niñito todavía no tienes esa fortaleza yoica para separarte de papá, de mamá, y entonces revuelves esas emociones. ¿Y qué pasa? Que te pones una máscara de control. Cuando algo te duele, porque no puedes tener control, decir, ¿cómo le hago yo para que mi papá llegue a mi cumpleaños? ¿Cómo le hago yo para que cuando me van a dar mi diploma de kinder, llegue mi papá y me aplauda? Yo no tengo control sobre eso, pero sí tengo control sobre mis juguetes. Sí tengo control sobre el cómo o no como. Entonces vamos teniendo ese control en cosas concretas, porque de chiquitos nuestro pensamiento es completamente concreto. Todavía no llegamos a abstracciones. Pero ¿qué crees? Cuando, cuando llegamos a la edad adulta, vamos a tener esa dificultad para desconfiar en los demás. Y aquí mi invitación es que tú vayas leyendo cada una de estas conmigo, cada una de estas preguntas para ver si identificas con una de estas preguntas. Tienes esos sentimientos de control excesivo queriendo dominar la situación. Sarita nos decía, me paso yo trabajando todo el día en un trabajo para que sea perfecto. Bueno, cuando tienes la herida de humillación, cuando tienes la herida de la traición, te pasas todo el día haciendo el trabajo porque no confías en tus subalternos, no confías en tus hijos, no confías en tus socios, no confías y entonces, ¿por qué no tienes confianza en los demás? Porque te van a traicionar, te van a hacer mal el trabajo, no lo van a cumplir a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo voy a hacer, yo misma lo voy a hacer para asegurarme que las cosas estén bien. En esa situación donde tú tienes el control, de repente estás agotado porque estás trabajando más de lo que debieras porque no delegas. Te puedes identificar no delegando y estar agotada de estar, trabaje. Incluso
La procrastinación es un término muy moderno. Uno de estos días les vamos a hablar sobre procrastinación. Pero bueno, hay muchas razones por las que procrastinas. Una de ellas, si tienes la herida de traición, es que como no puedes tener el control absoluto de lo que está pasando y no puedes controlar a tus socios, no puedes controlar lo que están haciendo tus subalternos, tus hijos, terminas tú haciéndolo. Contratas a una empleada doméstica para que te organice la casa y tú te vayas a trabajar y resulta que terminas regresando en la noche ya cansada, habiendo pagado un sueldo para alguien que te ayude y terminas todo el día ordenando, estructurando, poniendo los menús, cocinando para el día siguiente. Y yo, pues suéltalo, porque hay alguien contratado para eso. ¿Y por qué no lo puedes soltar? Así de sencillo, suéltalo, ok, lo suelto. No es cierto, porque tienes esa herida de la traición. Entonces también nos afecta esta herida en nuestras relaciones interpersonales. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿tienes celos y tienes conductas obsesivas en tus relaciones personales? ¿Estás checando con quién se relaciona, con quién fue, a quién, para qué tuvo un café con una persona y tú, pues por de trabajo o de amigos, qué más da? Pero es esa inseguridad porque te va a traicionar, porque te va a poner el cuerno, porque te va a ser infiel, porque aquella persona va a ser más. Si estuviéramos nosotros en esa herida de humillación, yo soy tan menos que entonces no valgo la pena que alguien sea fiel conmigo. Pero si tengo la herida de la traición, no es de que yo sea insuficiente, es que el otro es el que tiene la culpa y la culpa lo tienen los de allá afuera que traicionan. En la humillación es algo interno. Yo no me siento suficiente. Aquí no es de que no me sienta suficiente, aquí es que todos son una bola de traicioneros que siempre quedan mal. Entonces ahí es un abusada. ¿Qué está pasando? Que quieres no abrirte emocionalmente a los demás porque vas a ser vulnerable. Porque si no, los demás se van a burlar de ti. Claro, van a usar lo que yo hable en mi contra, porque me va a traicionar. O se te dificulta delegar, pedir ayuda a tu pareja. Isa nos hablaba de, oye, habla de esta dificultad con tu pareja. El que tiene una herida de traición, ni inventes. Yo no le voy a decir a mi pareja porque lo va a tomar en mi contra. Me va a traicionar y me va a sacar mi herida y me va a lastimar. Y como yo no quiero que me lastime porque yo no tengo control sobre lo que dice mi pareja, no, pues entonces mejor no le digo nada. ¿Te imaginas qué tristeza se vuelven relaciones muy superficiales? Qué tristeza que no puedas tener esa intimidad con la persona que elegiste como pareja o como tu mejor amiga o con un subalterno, tu jefe. O sea, no puedes hablar con nadie cosas importantes. Incluso tienes una tendencia de aislarte y evitar situaciones sociales. No porque sientas que no das el ancho, no porque sientas que es insuficiente, no porque te sientas avergonzado de no saber hablar en público, sino porque te van a traicionar. ¿Para qué vas? Tienes tanto miedo porque tú no tienes control sobre en dónde me voy a sentar y cuando me siente, la gente con la que me siente me va a agradar. Oye, hay veces que llegas a una fiesta, te sientas en un grupito, tratas de participar y como que no existieras. Pues te paras y te vas a otro grupito. Lo llamamos aquí en México papel celofán. El papel celofán es transparente. Entonces estás en una situación y nadie te ve. Es como cuando dices, oye, te saludé y como si te hubiera saludado el viento. Pasa el viento, así como que sentiste que algo pasó. Oye, pues tú no dices, hola viento. Pues por eso decimos, oye, me sentí viento. Oye, me sentí papel celofán. No vista. Bien, en la traición no es que no me sienta vista, no es que yo no tenga los mismos intereses que la otra persona, no es que en la traición es, ¿para qué voy si yo no sé cómo se van a comportar los de ahí enfrente? Y yo no voy a saber cómo relacionarme, pero no asumes la responsabilidad de decir, pues a lo mejor yo no soy alguien que sepa hablar, pues tómate un curso de cómo hablar en público, incluso no para cuestiones profesionales, sino para cuestiones sociales. ¿Te sientes insegura al depender de otros, temiendo que te fallen? Dime una cosa, si tienes una palomita en cada una de estas preguntas, es seguro que tienes una herida de traición. ¿Puedes recordar si de niñita o de niñito te sentiste traicionada repetidamente por alguno de tus padres que te mintió, no te cumplió sus promesas? Puedes identificar cómo nació en ti esa actitud de aislamiento y desconfianza y que vas así de lado para decir, a ver, aquí que me golpeen acá y no en el pechito, aquí de frente, ¿sí? Puedes identificar
si sientes ese aislamiento, esa desconfianza por los demás, esa herida emocional de traición propicia una máscara de control para evitarte sentirte estafada, para evitarte sentirte rechazada. Por lo regular somos personas de un carácter fuerte y dominante que puede tender al control, a la agresividad, al rencor, incluso ante el temor de ser engañadas de nuevo, y hacemos gala de comportamientos extremadamente posesivos y controladores. ¿Te puedes identificar con alguno de estos? Bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer para sanar? Y les hemos compartido las 5 heridas, bueno, 4 de la doctora Alice Bourdieu. En una de sus obras sobre heridas emocionales nos sugiere muchas estrategias hermosísimas que hemos estado presentando Naí y Sarita. Y además de las que nos han compartido Sarita y Sinaí, está, bueno, la primera que todos hemos hablado, reconocerlo. Si tú no la ves, ¿cómo te vas a curar, no? Son sentimientos de ira, son sentimientos de dolor. Da muchísimo miedo no tener control si tienes la herida de la traición. Es que tocar el dolor de la traición está fuera del control. Los sentimientos están fuera de nuestro control. Salen, los sientes. No es de que voy a sentir tristeza, voy a sentir ira. Estos salen desbordados. Y esa falta de control nos puede dar un terror de ponerle nombre a la herida y decir, sí, me siento traicionada. Y nuestro razonamiento va a decir, claro, estás totalmente irracional. ¿Cómo crees que vas a tener control sobre lo que los demás pasan? ¿Cómo crees que vas a tener control sobre tus sentimientos? No me importa la razón. Emocionalmente surgimos. Cada uno todo lo que les hemos estado compartiendo es irracional, es el sentimiento tal cual. Y necesitamos tener esa expresión de nuestras emociones. Enfatizamos una y otra vez la importancia de ponerle nombre, escribiéndolo a través del arte, a través de la conversación, a través de bailar. Es tan importante que fluya todo esto, incluso en un espacio terapéutico. O vas con una amiga, un amigo, el que tengas que explicarle al otro amigo qué te está pasando, pues tienes que organizar tu pensamiento de una manera lógica para que cuando hables el otro lo entienda. El tener que organizar ese pensamiento de manera lógica para que el otro lo entienda, nos ayuda a que nosotros mismos, comprendamos qué es lo que nos pasa y le podamos poner nombre. Y no vamos a salir adelante si no perdimos perdón. Trabajar el perdón tanto a los demás, y podemos perdonar en el momento que empezamos a ponernos en el zapato del otro. De manera empática vamos viendo qué necesita el otro, qué necesitaba el otro, qué herramientas tenía mi papá, mi mamá, mi empleada doméstica, mi nana, mi abuelita, mi muchacha, mi hermano mayor. Cuando vamos entendiendo esa circunstancia, entonces podemos checar, ok, no estaba en su necesidad el lastimarme. Y si sí, porque vivía en una familia completamente tóxica, entonces digo, no tuvo las herramientas para curarse y sanarse. Yo ahorita, en el 2024, 26 de octubre, 11:13, a las 11 de la mañana con 13 minutos, claro que tengo herramientas. Entonces, yo hoy sí tengo las herramientas, entonces voy a soltar y perdonar a ese papá. Y también me voy a perdonar a mí misma que no tenía las herramientas de un adulto. Y ese autoconocimiento que nos han hablado cada una, Anaísa, ¿qué es ese autoconocimiento de decir, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi necesidad? ¿En dónde tengo mi huequito de esa necesidad? ¿Y de qué otra manera puedo yo llenarlo? Es más, no de qué otra manera, ¿de qué manera puedo llenarlo? Porque no he llenado ese sentimiento de aceptar que yo soy valiosísima independientemente de que el otro no estuvo cuando lo necesité. Y además no estuvo cuando había quedado que iba a estar. Es conocer mis necesidades y establecer límites, aprender a poner límites. Ahorita nos habló de esos límites con los demás y también nos habló del cuidado personal. Y también, bueno, Isa nos estuvo hablando de esa búsqueda de ayuda profesional. Algunas veces estamos atoradas y necesitas un apoyo de alguien que desde afuera te ayude a ver con claridad y te ayude a ver esas herramientas que tienes internamente, porque a través de la historia has adquirido muchas herramientas, pero no te has dado cuenta. Necesitas a alguien externo, más objetivo, porque está fuera de ti, que te ayude a ver
¿qué haces para tener esas estrategias que son un camino hacia tu sanación y el crecimiento personal después de haber experimentado esa traición? Ahora, es posible que sigamos nuestra infancia creciendo y no tuvimos esa herida de traición, o a lo mejor sí. Y entonces llegamos a esa herida de la injusticia, cuando ya estamos en otra herida en la cual ya no tiene que ver con que el otro cumplió o no cumplió, y de ahí entonces partimos a nuestra siguiente herida, que es la de la injusticia. Y ahí te invito a que nos compartas esta herida de la injusticia. Ahí estamos, ahí se me ve porque estoy con por un pequeño problemita de internet, así que ténganme paciencia en el día de hoy que estoy haciendo todo lo posible para que todas estemos aquí en esta última herida, donde vamos a estar compartiendo las 4, ¿sí? Este camino del origen, ¿sí? De una historia vivida. Cuando estamos hablando del origen de la injusticia, estamos hablando de nuevo en una temporalidad en donde el niño genera esta herida entre los 3 a 5 años por el progenitor del mismo sexo, que significa que si yo soy niña es con mi mamá y si soy niño con mi papá, teniendo en cuenta que esto también puede ser que sea con cualquiera de los progenitores. Siempre damos a entender que hay una tendencia y una generalidad, pero que también existen las excepciones y existen tal vez una mamá que hizo un rol de papá, ¿sí? O un papá que hizo más rol de una mamá. Por lo tanto, estamos hablando más de roles y no tanto de lo que tiene que ver con femenino, masculino y una cuestión netamente de mujer-hombre. Lo aclaro para que todo el mundo pueda verlo, porque si aquí hay alguien que dice, pero es que yo no tuve padres, es que a mí me criaron mis abuelos o me criaron mis tíos, tiene que ver con la persona que estuvo en nuestra crianza haciendo ese rol, ¿sí? Con respecto a nuestra vivencia. Por eso mismo, lo que es la herida de la injusticia se forma cuando el niño crece en un entorno en donde se siente tal vez que no es tratado de una manera justa, ¿sí? Ya sea porque percibe, por ejemplo, un favoritismo. Esto pasa, yo creo que más de una vez habremos escuchado a algún niño o algún hijo decir, porque tú quieres más a mi hermano que a mí, ¿sí? Sentimos esa injusticia de que porque a mí no me eligen o porque a mi hermano siempre le dan todo y a mí nunca me dan nada, o porque a fulano de tal le permiten tal cosa y a mí no. Es importante entender que es una percepción de un niño ante una circunstancia, porque siente que sus necesidades emocionales no están siendo respetadas y reconocidas. Suelen desarrollarse, como bien dije, con el progenitor del mismo sexo, pero esto no es exactamente excluyente, como acabo de explicar recién. Se siente una traición de alguna manera, como dije, real o simbólica, o sea, real, el hecho en sí, y simbólica tiene que ver con esa percepción de que yo creo que esta situación es injusta para mí. Entonces, un ejemplo, que esto yo lo veo mucho en terapia y siempre educo a los padres en esto, generalmente los padres queremos tomar a nuestros hijos como un grupo de un rebaño, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener también relaciones diferenciales con cada uno de mis hijos. Está bien que vamos todos al parque, ¿sí? Pero también hay que entender que tengo que tener un tiempo con mi hija que tiene 4 años, que le gusta hacer una determinada cosa, con mi hijo que tiene 14, que le gusta hacer otra cosa. Y lo que pasa en esta herida muchas veces, y miren qué trillado lo que voy a decir, porque qué complicado para nosotros los padres, cuando nuestro hijo viene y nos cuenta algo. Yo soy su mamá y me dice, pero mamá, no le cuentes a papá. Y yo voy y le cuento a mi papá, yo le cuento a mi marido. ¿Y qué pasa? Mi marido no supo manejar esta información y fue y le dijo al niño, pero entonces tu madre me acaba de contar que pasó esto en el colegio y que pasó tal cosa. Entonces, ¿qué siente ese niño? Mi mamá me traicionó. Y al tener esta traición, ¿sí? Se siente que esto es injusto. ¿Por qué? Es injusto lo que me hiciste. Yo había confiado en ti, había confiado que esto era un secreto entre nosotros. Por eso siempre digo que las heridas cuentan una historia y la máscara adaptativa,
¿sí?, que se da en la adultez de una persona que vive injusticia es una persona rígida, una persona dura, una persona que vos la vas a notar o ustedes lo van a notar como muy, muy distante, muy rígido, muy correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una injusticia, empieza a sentir que todo lo que le puede pasar, todo el mundo se torna peligroso y puede sentir que lo que le va a pasar no es lo que merece, ¿correcto? Entonces, esta es la primer parte de esta herida para que puedan seguir el hilo de la historia que estamos contando, para que todos nosotros podamos entender cuál es la historia y cuál es la herida que estamos teniendo. Sí, qué lindo lo que dices. Me encanta que podamos aclarar que en la teoría de Luz Verdú ella habla de las heridas y también de las máscaras, que es como el mecanismo defensivo con el que nos relacionamos ante la sociedad, como que la máscara es lo que pongo para tapar mi herida y proyectarme llenando el vacío que tengo. Entonces, en la injusticia hay una desconfianza del otro porque la embarraste. Entonces, yo prefiero no confiar para no estar en peligro, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el perfeccionismo extremo y la autoexigencia porque vean que como todos estos conflictos profundos de la psiquis se puede manifestar en los dos extremos, ¿no? O lo contrario, decía el psicoanálisis. Entonces, el perfeccionismo y la autoexigencia, sensación de que el mundo es injusto o de que nunca reciben lo que merecen. Sí, entonces, por ese lado es muy común que las personas que tienen esta herida de la injusticia, por ejemplo, sufran por el oso blanco del Ártico, que está en vía de extinción, y ve documentales del oso y llora mucho por el oso porque es tan injusto, los humanos somos lo peor, y él mismo se siente avergonzado como si él hubiese causado esa extinción de esa especie. No digo que no tiene nada que ver con nosotros, pero no es nada personal. Todo en su santo equilibrio. Tendencia a bloquear o reprimir las emociones es una de las maneras en que los adultos que hemos sufrido esta herida de injusticia lo manifestemos, porque al mostrar nuestras emociones estamos abriendo el corazón a nuestra vulnerabilidad y es una manera de protegerse, ¿sí? Esconder que tengo emociones, que siento, que hay cosas que me gustan y hay cosas que me disgustan, etc. Gran rigidez emocional y dificultad para ser flexible, ¿sí? La flexibilidad es esa posibilidad de adaptarme al medio, es saberlo leer, es sacar el foco de mi ombligo y poder percibir lo que necesita el grupo, lo que me está queriendo decir mi pareja, sino proyectar masivamente en el otro, sino poder tener una mirada más justa y franca de la verdad, que es complejo porque todo pasa por mi experiencia y mi subjetividad. Miedo a mostrarse vulnerables o debilidades. Esto ya lo he explicado aquí y bueno, es importante que podamos reconocer esta herida porque la verdad es que vivimos en sociedades injustas que han causado heridas en las personas y esto es importante que lo mencionemos. Estás muteada. Gracias, May. Estas repercusiones en nuestra edad adulta también pueden estar muy concretas en nuestras relaciones de pareja y sentir esa desconfianza de los demás y nos volvemos más cautelosos y desconfiados hacia los demás y eso nos impide una apertura emocional, una conexión real. Y podemos tener un resentimiento que sentimos ese sentimiento de injusticia, lo resentimos y lo volvemos a sentir y lo volvemos. Y de momento, la persona que tienes enfrente nunca te ha hecho una injusticia, pero ya lo traes programado en tu ADN desde chiquita. Bueno, no tu ADN, pero lo traes cuando eras chiquita y nunca lo superaste y lo repetiste y tus relaciones son
es un sentimiento de que el que está enfrente lo percibes como responsable de tu felicidad y entonces estás enojado porque no te hace feliz y no tienes esa posibilidad de perdonar, que es lo que hemos estado diciendo en todas de estas heridas. Y nuestra comunicación es completamente limitada. No hay una tendencia a abrir las conversaciones difíciles. No hay esa posibilidad de abrir sentimientos de una manera profunda, sino nos sentimos como agredidos pasivamente, de cualquier cosa que diga va a ser contra mí, aquello que comentó va a ser contra mí, aquello que escribió va a ser contra mí, aquella opinión que dio en la sala de juntas o en mi familia fue contra mí. Entonces nos sentimos completamente injustas en una relación y entonces impide que tengamos una relación íntima y nuestras expectativas son irreales. No es responsabilidad del otro hacerme feliz, soy yo la responsable. No es responsabilidad del otro que sepa cómo me siento, es mi responsabilidad de decir, "Ah, ¿cómo le pongo nombre a este masacote de sentimientos?". Las expectativas con el respecto al otro son completamente irreales, fuera de lo humanamente posible y nos pueden llevar a percibir al otro como me decepcionó, me frustró relacionarme con él, con ella, nunca logro lo que nosotros tenemos. Momento, a ver, ¿cuál es tu expectativa de relación con el otro? Y solemos tener esa relación de autoprotección. Me tengo que volver a proteger porque si no me va a lastimar y voy poniendo muros. ¿Se dan cuenta? Toda esa parte de relación que estaba diciendo tiene que ver con poner muros, no abrirme, no intimar. Y se habló sobre la vulnerabilidad. Una relación íntima requiere sentirte vulnerable porque precisamente cuando tocas esa vulnerabilidad en una relación de pareja, es cuando te vuelves fuerte. Es cuando dices, esta soy yo, este soy yo. No te va a gustar, me vas a agredir, pero yo puedo diferenciarme de ti y esa es tu percepción. Mi percepción es que esto soy yo. Y si tú te burlas de esta vulnerabilidad, de esta debilidad, es porque tú no sabes qué hacer con lo vulnerable, pero esta soy yo y tú te sientes fuerte. Esa proyección de emociones también la vemos en las relaciones, donde lo que el otro siente es contra mí. Oye, momento, párate, recoge lo que tienes del otro y ¿dónde estás tú? Y tenemos una dificultad gigante si tenemos esta herida de la injusticia, de no podemos poner límites. Y como no sé cómo puedo poner límites saludables, pues tenemos unas relaciones desequilibradas, pues mejor no me relaciono. Somos personas que aunque estemos relacionadas, pues no estamos íntimamente relacionadas. Y la soledad no tiene que ver en esta herida con estar solos. Tiene que ver con no poder estar conmigo misma, con estar desconectada de mí misma. Y entonces tenemos que abordar estas dificultades para trabajar nuestro autoconocimiento. Ahorita Sarita nos va a compartir, ¿y qué hacemos con todo esto si nos identificamos con esta herida? Así es, Juli. Qué interesante esta herida y como vemos, todas las heridas, el primer paso es poder aceptarlas. Entonces, esta herida de la injusticia lo que requiere es un enfoque de compasión hacia nosotros mismos. Querer soltar el control y aceptar la imperfección de la vida. Y entonces, lo primero que podemos hacer es empezar a practicar esa aceptación de la imperfección, porque el perfeccionismo es uno de los mecanismos de defensa más comunes de quienes llevan esta herida. Y para sanar es importante y es necesario practicar la aceptación. No todo en la vida será perfecto, no todo en la vida va a ser justo. Aprende a ser amable contigo mismo, permitiéndote también cometer errores sin castigarte. También necesitamos aprender a soltar el control. Es una de las formas más eficaces de sanar la herida de la injusticia, que es aprender a soltar el control. Esto implica dejar de tratar de controlar todas las situaciones para que sean justas. Comienza con delegar, con pequeñas tareas con los demás, permíteles hacer las cosas a su manera,
incluso si no es a tu manera. Este ejercicio te ayudará a reducir la tensión, la rigidez que muchas veces vienen con esa necesidad de control. Y como en todo lo hemos dicho, la terapia y apoyo profesional, como nos dijo Juli, ¿sí? Que verlo desde un lado más objetivo, trabajar con un terapeuta de una manera efectiva para explorar esas raíces profundas de esta herida de la injusticia. Y un profesional puede guiarte en la identificación de esos patrones autodestructivos, ayudarte a desarrollar nuevas formas, cómo relacionarte contigo mismo y con los demás. También necesitamos reconectar con las emociones. Las personas con esta herida de la injusticia a menudo se reprimen sus emociones durante mucho tiempo y para sanar es necesario aprender a reconectar con esas emociones. Y necesitamos también aprender a recibir ayuda. Parte del proceso de sanación incluye recibir la ayuda de los demás. Porque si sientes que todo depende de ti, es probable que te hayas sobrecargado emocionalmente. Practica pedir ayuda cuando lo necesites y observa cómo se siente delegar responsabilidades sin sentir que es injusto o incorrecto. También cultiva la compasión. La compasión es una herramienta esencial para sanar esta herida. Cultivar la compasión hacia los demás y hacia ti mismo te va a liberar, ¿sí? De esas expectativas de perfección. Y entonces cada vez que tú descubras siendo más crítico, más rígido, intenta adoptar una postura más compasiva contigo mismo y con los demás. Y recuerda, todos cometemos errores y que la verdadera justicia radica en aceptar nuestras perfecciones. Ahora me gustaría que pudiéramos dar entrada a algunas preguntas de las personas que están con nosotros. Primeramente, creo que lo más importante antes de empezar a contestar preguntas, porque hay un montón de preguntas en el chat, en YouTube, es entender que nuestras heridas no nos definen. Las heridas no definen quiénes somos, pero sí nos condicionan a ser alguien que estamos creyendo que realmente somos, porque empezamos a confundir la máscara que nos ponemos para poder sobrevivir a la experiencia de la herida, y llega un tiempo, como diría nuestro amado Jung, querida Juli, llega un momento que esa máscara queda y a veces ya nos olvidamos que fue para transitar un momento, una experiencia, transitar un trauma, una herida, y nos quedamos con que esa es nuestra personalidad, con que ese es nuestro verdadero yo, haciendo que realmente veamos la vida y las vinculaciones a través de los lentes de la herida. Significa que si nosotros no somos capaces de realmente reconocer nuestras heridas, vamos a ir como si tuviéramos el lente, en este caso, de la injusticia, y todo lo que voy a mirar va a ser injusto. ¿Por qué? Porque es la experiencia por la cual yo estoy mirando y está atravesada mi vivencia. Por eso mismo, no se trata de juzgar, sino de concientizar y sanar, como dijo Sara, como explicó Isa, como explicó Juli, como expliqué yo. Se trata de poder concientizar. Esto no es juzgar, esto no es buscar culpables, esto no es, oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Tampoco. La conciencia es la toma, ¿sí?, de la verdadera realidad, de la verdad, que como siempre sabemos, la verdad es dura. La verdad es dura, poder encontrarnos con una verdad es animarnos a ser quien somos, es animarnos a descubrir quiénes somos. Por eso Jung siempre decía que lo más aterrador para el ser humano es conocerse a sí mismo. Es un camino realmente muy profundo donde empezamos a integrar nuestras
luces y nuestras sombras. ¿O estoy equivocada, Juli? Porque acá yo te lo cito porque sé que es tu amor tanto como el mío. Por eso, ¿sí? Creo que es tiempo de resignar nuestras heridas y poder sanar. Necesitamos vivir en gozo, en alegría, a pesar de, ser feliz a pesar de, entender que la vida tiene belleza más allá de las heridas que nos tocaron pasar y que la vida es maravillosa más allá de que a veces nos revuelca un poco, nos tire un poco, nos haga pasar por un montón de cosas, porque la vida es dinámica. La vida es dinámica y venimos acá a vivir. El hecho es quién elegimos ser en el momento que nos pasan las cosas. ¿Quién vamos a ser? ¿Qué conciencia tenemos de nosotros? Porque como ustedes dijeron, si yo estoy en una herida en particular, por ejemplo, en el abandono, y una amiga, Isa, no me escribe y le escribió a Sara y a Juli, ¿yo qué voy a sentir? Que Isa no me quiere. Voy a sentir, ¿sí?, que realmente me abandonó, que no me elige. Entonces miremos nuestras heridas. Acuérdense de ver cuántos lentes tienen puestos y con qué lentes están mirando la vida. Así que puntualmente, esto es un poco la reflexión que hicimos en el día de hoy. ¡Wow! Juli, hay preguntas. ¡Wow! Bien. Fíjense que dice, sí, fíjense que me parece que es de Rosy. Dice, pero si a mí me piden aprobación, ¿qué hago? ¿Caigo en su necesidad? ¿Debo aprobar constantemente al humillado? Las dejo a ustedes que respondan, después daré mi opinión. Fijémonos que el Liceo Internacional Mexicano también hizo una pregunta muy parecida. Dice, si yo trabajo con una persona que tiene la herida de la humillación, ¿debo aprobarla o validarla siempre? Es interesante porque si uno está trabajando en equipo, pues necesita retroalimentación del grupo. Entonces, no es que estoy cayendo en la herida del otro cuando le apruebo o no su trabajo, sino que pues doy mi punto de vista y genero más preguntas y genero diálogo para que el equipo trabaje, porque todos hemos tenido consecuencias sociales de estas heridas, pero eso, aunque nos dificulte nuestras habilidades sociales y resolución de conflictos, entre el mismo grupo debe haber un proceso de nivelación, de escuchar, de repreguntar, de, bueno, ya cuando alguien se pasa de rosca, como dicen los argentinos, que es que vuelve con lo mismo y lo mismo, pues podérselo mostrar de una manera respetuosa, amorosa y dándole la fortaleza, ¿sí? Si tú haces muy bien estos informes, seguro este te quedó perfecto, ¿sí? Pienso yo, ¿qué opinan mis compañeros? Bueno, voy a hablar yo entonces, que no solamente lo hago desde el lado terapéutico, sino que lo hago desde consultoría de empresas. En este punto lo voy a explicar de una manera diferente. Una persona con humillación, por ejemplo, que necesita aprobación todo el tiempo, no importa las veces que le digamos que su trabajo es maravilloso. Siempre en el fondo va a dudar de eso. Y si en algún momento yo elijo el trabajo de otra persona por otras circunstancias, esta persona va a caer en su herida. Entonces, ¿cómo se trabaja con una persona que está en un ciclo constante, ¿sí?, actitudinal, que lleva desde la herida? Una persona que siente humillación, primero lo que tenemos que trabajarle, ¿sí?, es su autoestima. ¿Y nosotros podemos trabajar la autoestima de otra persona? Sí. Porque de hecho eso es lo que hacemos como terapeutas. Cuando viene una persona que no tiene autoestima, ¿qué hacemos? Trabajamos autoestima, generando que la conozca, que se conozca a sí misma, que sepa cuáles son sus virtudes, cuáles son sus campos a mejorar, entendiendo que la elección y la diversidad no es una discriminación o un rechazo a lo que está haciendo o está proponiendo para que no sienta humillación. Por lo tanto, yo siempre cuento algo muy puntual de mi vida. Obviamente yo soy una mamá joven, mi mamá también es joven, pero mi mamá tiene 63 años y nació en una era donde literalmente no estaba la tecnología, o sea que le cuesta interactuar con un montón de cosas.
Y esto es muy chistoso, yo lo cuento mucho en mis clases, donde mi mamá me llamaba todo el tiempo para, Nay, por favor, llama a internet porque me ha pasado tal cosa. Nay, llámame a la grúa porque me he quedado con el auto. Bueno, por supuesto, yo lo hacía porque podía. Pero llegué a un momento que me di cuenta que mi mamá no estaba desarrollando sus propias estrategias, no estaba desarrollando la capacidad de darse cuenta que ella podía, que era suficiente, porque cuando ella lo quería hacer se sentía humillada por no poder, por sentir que no es suficiente. Entonces, ¿qué hice yo? Me corrí. ¿Qué significa? Que en un momento mi madre me llama para pedirme esto y yo estaba trabajando. Entonces le dije, mamita, no puedo porque estoy con un paciente. Llama a este número, este es tu número de póliza y por favor explica lo que te pasó y vas a ver que lo vas a poder resolver. Y aunque mi mamá en el momento se enojó porque yo no le solucioné el problema, porque eso es algo muy natural, después entendió que podía y la satisfacción que se siente cuando uno se da cuenta que puede con cualquier cosa, con lo que sea, lo pequeño o lo grande, hizo que ella desarrollara más habilidades. Y hoy ya no me lo pide, hoy ya lo hace. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de la práctica. Por eso acá cito mucho el coaching y a la terapia conductual. ¿Por qué? Porque podemos entender, pero si no hay un cambio actitudinal, si no generamos en nuestras redes neuronales una sinapsis nueva de un comportamiento, entonces no hay cambio. Se necesita la unión del entendimiento y la acción. Así, unidos, unidos, porque eso es lo que cambia todo. Lo expliqué de esta manera. Ahora vamos a ver quién tal vez quiere responder desde otra manera u otra pregunta, Juli. No sé qué habrá, no estoy pudiendo mirar el chat. Ya. ¿Es necesario encontrar el primer recuerdo de dónde se generó la herida para sanarla? Sarita, ¿nos quieres compartir? Claro que sí. Mira, no es necesario recordar ahora sí que tener ese primer recuerdo. Es cuando llegue hasta desde donde yo lo recuerde, ¿sí? Es ver primero, identificar esa herida. ¿Qué fue lo que me pasó? Si me estoy haciendo consciente en este momento de eso que estoy identificando en mi adultez. En ese momento es el momento de trabajar. No es necesario hacer historia, posiblemente podamos recordar y necesitamos también ir a ver a ese niño, sanar ese niño interior. Creo que se puede hacer como ese viaje para poder reconectar con ese niño, pero no es necesario buscar ese primer recuerdo. Es donde yo lo recuerde. Desde ahí es donde yo me hice consciente o me estoy haciendo consciente ahora de que tengo esa herida. Y desde ahí vamos a empezar a sanarla, empezar a llevar a ese niño primero a conectarlo y luego a un lugar de protección donde se sienta protegido, se sienta acompañado, se sienta sanado. Así es. Sí, porque además en lo general no tenemos ese dato porque son heridas muchas veces de la infancia muy profundas que se dieron a temprana edad y recordemos que el niño empieza a tener recuerdos de adultos desde los 4 o 5 años. Sí, a veces sí es súper evidente, ¿no? En la historia de una persona porque faltó una figura paterna, por poner una palabra, y bueno, faltó. Lo importante es uno poder mirar hacia atrás con benevolencia y compasión, que ya lo hemos hablado bastante, no buscando un culpable, porque recordemos que nuestros padres en general no estaban preparados para la titánica tarea que es tener un hijo, esa responsabilidad tan importante, y además lo hicieron desde la ignorancia y con las mejores herramientas como pudieron. Realmente la crianza improvisada es una situación súper común en el planeta. Ujú, ujú. Y tenemos otra cuestión que no necesariamente tenemos una herida. La herida, quizás. Nay, ¿nos quieres compartir un poquito lo que nos Sí. pregunta Ivonne? Por supuesto. De hecho, ya llegando al final, porque ya
ya nos estamos despidiendo. Vamos a seguir haciendo cosas en el año, pero este va a ser el último panel, el penúltimo panel 2024. Ya estamos casi terminando todo y queríamos realmente agradecer porque este tema lo pidió el público, este tema lo pidió la gente y nos encantó porque por eso hacemos Expertas Generando Conciencia, porque queremos llevar el conocimiento a la gente, que puedan hacerse las preguntas, que puedan entender qué les pasa. Entonces, como dijimos al principio, las 5 heridas van a estar todas, porque no lo vamos a explicar hoy, pero se puede entender desde la neurociencia, desde la psicología, ya sea de Piaget, ¿sí? Ya sea la psicología de Freud. Podemos hablar de un montón de cuestiones por qué se dan en esta edad cronológica. Pero no se tienen que sorprender si tenemos todas o si tengo 3, pero las otras 2 no las encuentro, no, yo no las tengo. Todos vivimos una historia y todos tenemos las heridas porque es lo que nos hace ser humanos. Y aunque Juli en un momento nombró algo y dijo, no todo se hereda por el ADN, que fue correcto, estas cuestiones también se heredan desde la epigenética. ¿Qué significa? Que el ADN no está modificado, pero el ADN tiene etiquetas químicas que hacen que funcione diferente, que lo vamos a dejar para otro momento, el transgeneracional, tal vez de epigenética y entender cómo heredamos cosas también desde nuestro inconsciente. Por lo tanto, lo más importante de entender es que somos heridas, porque tenemos vivencias, porque cuando éramos niños, y siempre lo explico esto, cuando éramos niños no teníamos la posibilidad de contradecir a mi padre o a mi madre, de irme de mi casa si no estaba de acuerdo con lo que mis papás me decían, ¿sí? No tenía la posibilidad muchas veces que me crean porque era un niño. Y tengan en cuenta que ahora estamos evolucionando, pero hace mucho tiempo atrás lo que decía un niño no era tomado en cuenta, ¿sí? Eran cosas de niños, eran cosas de niños. Entonces no eran tomadas en cuenta. Entonces, si ustedes entienden que la niñez es un momento en donde el niño, y tómenlo esto desde una manera simbólica, el niño en la niñez no tiene derecho, ¿por qué? Porque está a orden y crianza de sus padres, porque el niño todavía no puede discernir, el niño no tiene la comprensión, ¿sí? Mental, no tiene la capacidad cognitiva para poder hacer análisis complejos de las situaciones. Por lo tanto, si mi papá me decía, pues Nay, te vas a tu habitación, y yo no le iba a decir, yo no me voy. ¿Por qué? Porque era chica y mi papá obviamente me agarraba de la oreja y me llevaba a la pieza. Y a quien no, un chancletazo, un zapato ahí en la cola golpeándonos. Por lo tanto, hay que entender que todos tenemos heridas, porque son las vivencias humanas, y como humanos somos imperfectos, y no existe un libro para ser padres, y ni siquiera ahora, donde estamos tratando de llevar toda esta concientización para evitar el impacto en la crianza de nuestros hijos, tampoco vamos a evitarlo al 100%, porque ser humanos significa ser imperfectos, cometer errores y aprender de ellos. Una persona que realmente es una persona que tal vez mejoró mucho en su vida, fue una persona que se equivocó mucho. Porque uno no nace siendo perfecto, porque no existe la perfección, pero si me lo dejan decir, uno puede ir a acercarse a la excelencia sobre algo de su persona, porque va aprendiendo de sus equivocaciones, va aprendiendo de sus heridas, va aprendiendo de lo que le pasó en la vida. Entonces, las heridas de la infancia son algo muy importante. Cada una de estas heridas emocionales afecta profundamente nuestra vida adulta. Y esto lo digo porque recién le preguntaron a Sara esto, y si yo no recuerdo mi niñez, si detectás en tu vida adulta alguno de estos patrones, la herida la tenés. Y no es necesario entender cuándo te pasó. Ya sabemos que fue la infancia. Ya no importa saber tan específicamente si fue papá o mamá o a qué edad. Ya sé que la tengo que trabajarla. Se puede hacer. Yo siempre digo que se puede ir del principio al final, del final al principio, y hay miles de maneras de llegar a Roma. Hay miles de maneras de hacerlo. Por eso es una herida muy profunda que se da
en la vida adulta, pero con paciencia, con esta autocompasión, como decía Sara, y el apoyo terapéutico, es realmente posible sanarlas y tener una vida realmente sana, vinculaciones sanas. Identificar cada una de las heridas es el primer paso para la recuperación de quienes realmente somos, permitiéndonos así la oportunidad de vivir una vida más plena, con relaciones más sanas, aprendiendo a decir que no, aprendiendo a decir yo esto no lo quiero, acá no quiero estar más, o quiero esto, aprendiendo a valorarnos, a saber quién somos. Por eso las heridas pueden condicionarnos fuertemente en nuestra vida adulta y es muy importante que podamos entender lo importante de concientizarlas y de trabajarlas. ¿Para qué? Para tener herramientas correctas ante las cosas que nos pasan, tener respuestas ecológicas ante un impacto emocional de algo que me están diciendo o algo que me está pasando y podamos aprender a cuidarnos y a entender que tenemos cicatrices y que son nuestras marcas de guerra, digo yo, ¿sí? Son todas las cosas que me fueron pasando y amarlas para poder construir una vida plena, una vida saludable. No se trata de hacer las cosas bien, no se trata de que no te pase nada en la vida, no se trata de no tener heridas, se trata de quién vas a elegir ser, ¿sí? Y de qué vas a hacer con la historia que te tocó. Si vas a ser condicionado por tu historia o si vas a generar un superpoder a través de la experiencia que te dio tu historia. Con esto cierro para que ustedes puedan, ¿sí?, empezar a reflexionar un poco sobre las heridas de la infancia. Todos los tenemos, estamos todos unidos. Acá no es cuestión de juzgar, al contrario, es cuestión de entendernos y amarnos. Así que espero que les haya gustado esta reflexión y espero que les haya encantado este panel y no se olviden de pedirnos más porque a nosotros nos encanta que nos pidan cosas, que nos escriban, que nos contacten, porque eso hace que nosotros tengamos mucho más entusiasmo para traer temas que sabemos que les van a interesar. Estás muteada, Juli. Bien, bien, los invitamos a nuestras redes para que sigan promoviendo esa reflexión, esos inicios de contacto con nuestro inconsciente, con esas heridas y cada uno de los temas que hemos compartido ahora en los paneles. Así es, Juli. Así es. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en @expertas.generandoconciencia. Y al seguirnos podrás acceder a información valiosa, herramientas prácticas, actualizaciones de nuestros próximos eventos y para que nunca te pierdas nada. Además, si te interesa ver los paneles que hemos realizado anteriormente, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, @expertas.generandoconciencia.com. En este espacio encontrarás una gran variedad de temas que hemos tratado con profundidad y profesionalismo, desde la salud mental hasta el desarrollo personal. Te invitamos a que formes parte de esta comunidad consciente y aproveches estos recursos. También nos encantaría escuchar tu opinión. Puedes escribirnos a hola@expertasgenerandoconciencia.com para hacernos preguntas y sugerencias sobre los temas que más te interesan. Estamos aquí para escucharte y seguir mejorando. Y por último, no te pierdas nuestro próximo panel, donde trataremos el tema generando conciencia, integrando emociones, mente, cuerpo y espíritu. Ejercicios prácticos de gran relevancia para el bienestar mental. Este próximo sábado 30 de noviembre, no lo olvides, en el mismo horario, será un evento enriquecedor y nos encantaría que nos acompañaras. Sí, así es. Tenemos cosas maravillosas para ustedes. Como les dijo Sarita, en noviembre hay un panel maravilloso con ejercicios prácticos, integrando mente, emociones, cuerpo y espíritu.
generando conciencia, ¿no? Bueno, y en diciembre y enero les tenemos unos regalos muy especiales a los que están en nuestra base de datos. Así que si todavía no estás registrado, regístrate en www.expertasgenerandoconciencia, una sola palabra.com, y ahí GoDaddy te va a, que es donde hospedamos nuestra página web, te va a preguntar, ¿tú te inscribiste a Expertas? Tú le dices sí, y ahí te llegan los regalos, que son unos ebook muy buenos. No sé si podemos mencionar los temas o dejamos sorpresa, chicas, ¿no? Bueno, son temas muy complementarios de todo lo que hemos trabajado en el año. Y entonces regístrate para recibir los 2 ebooks, en diciembre uno y en enero otro. Bueno, también ustedes saben que Expertas tiene todo un proyecto de dar contenido gratuito de calidad. Nosotros somos coaches y psicólogas. ¿Me pones la diapositiva, please? Porque quiero que escuches esta hermosa frase. Dice, a mayor conciencia, más elaboración de las heridas infantiles. A mayor conciencia, más elaboración de las heridas infantiles. Así que compartimos nuestra luz de conciencia, sabiduría, paz, buena intención para que tu luz brille y puedas verlas. Entonces, nos vemos hasta el próximo panel. Sí, nos sí. vemos. Besos Chao, enormes. chao. Chao, Gracias chao. por estar. Nos vemos en noviembre, 30 de noviembre. Sino de Noviembre. concientizar y sanar. Bye bye.